pandemia en el mundo, datos del día de hoy, hay 3.661.521 casos confirmados. Vemos los países con mayor prevalencia: Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Afortunadamente en Latinoamérica no ha sido tan intensa la pandemia gracias a las medidas de salud pública. Esta es la situación en Colombia al día de hoy: 5.597 casos confirmados, muertes 253, recuperados 1.210 y activos 4.134. ¿Qué se ha hecho frente a la pandemia? Pues se han establecido diferentes estrategias, desde una estrategia inicial en que no hubo necesidad de ninguna alerta. Posteriormente se establece la estrategia para controlar la emergencia por medio de advertencias a la comunidad. Viene el estado naranja, donde ya hay una emergencia nacional declarada con respuesta a la pandemia, y en la zona que estamos ahora, en la zona roja, donde lo que se pretende es la mitigación de la pandemia ya establecida mediante aislamiento social de la comunidad y todas las medidas de salud pública derivadas de esto. ¿Qué tiene de especial el coronavirus? Es un virus bastante afín al epitelio respiratorio, tiene una proteína S que es bastante adherente al epitelio respiratorio y tiene un receptor específico que es el AC2, el receptor de la angiotensina 2, que le permite adherirse muy fácilmente y penetrar al epitelio respiratorio. Este es el espectro clínico de la enfermedad. Se establece que más o menos un 81% de los casos son de categoría leve, 14% en categoría severa, donde ya aparece disnea, taquipnea, desaturación, índices de oxigenación alterados y progresión de opacidades pulmonares, y un 5% progresa a una forma crítica con necesidad de intubación orotraqueal, ventilación mecánica, estado de choque y disfunción orgánica múltiple. ¿Qué se sabe acerca de la susceptibilidad de los niños frente al COVID-19? Pues se ha establecido que esto puede ser diferente que en los adultos. Se calcula que el RO de transmisión del coronavirus es de 2 a 3, en Wuhan fue de 2 a 2.5, pero que el valor cambia según un momento epidemiológico. Inicialmente se estableció que era sobre todo casos familiares, contactos próximos y convivientes de mismas familias, pero también se ha visto que tiene mucho que ver con reuniones sociales, con actividades deportivas, con reuniones donde se convoca un grupo grande de personas. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas en la población pediátrica? Pues todo esto viene de las casuísticas que se han logrado recopilar desde la epidemia de China. La serie más detallada es la de Chu, con 103 pacientes, en donde estableció que eran asintomáticos un 19%, leves a moderados un 69%, cursaban con un cuadro más que todo catarral o gripal de leve a moderado, y severo 12%. Sin embargo, no es una enfermedad del todo trivial. Ha habido reportes de 32 casos severos y críticos 4, y datos de mortalidad. ¿Qué pasó con China frente a esta situación? Pues ellos presentaron una propuesta de cómo responder a las preguntas más importantes respecto a la epidemia de COVID-19. Esto lo publicaron en marzo 25 de 2020, pero también hubo una respuesta por parte de NICE, el Instituto Nacional de Salud de Gran Bretaña, donde ellos también dan una serie de recomendaciones que se las voy a mostrar ahora más adelante. De todas maneras, ha habido una secuencia de publicaciones a lo largo de los últimos días en relación a este tema, y terminamos en una recomendación ya de nuestra Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, Sociedad Colombiana de Neumología y Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Estas recomendaciones las voy a mostrar más adelante. ¿Por qué es tan importante el tema de asma en relación al COVID? Porque la prevalencia de síntomas de asma en Colombia es muy alta. Se calcula que en Colombia hay un 12% de prevalencia de asma. Este es el estudio de Dennis y Caraballo, publicado en el 2012, que recopila una encuesta realizada entre 2009 y 2010 y que establece que la prevalencia en Colombia es de 12%. Hay alrededor de 350 millones de asmáticos en el mundo. La prevalencia global es bastante variable y, como les digo, en Colombia oscila entre el 11 y el 13%.
y vemos cómo hay una predominancia importante de aparición de la enfermedad en niños. Entre 1 y 4 años, la prevalencia de sibilancias recurrentes es de 19%, y entre los 5 y 17 años es del 16% y baja hacia el 10% en los adultos jóvenes y de edad media. Otro factor que ha incidido mucho en la prevalencia de asma en el mundo es la aparición de la contaminación ambiental a partir de la polución desencadenada por los motores de combustión. Este es un estudio donde se muestra cómo la prevalencia de casos en Perú es de 690 casos por 100.000 niños, en Shanghái alrededor de 650, y en Bogotá, Colombia, está en un rango entre 270 y 730. Entonces, la carga del asma sobre el sistema de salud viene en aumento, especialmente en niños. Es una causa importante de ausentismo escolar y laboral, causa un gasto importante en los recursos de salud y corresponde más o menos al 1 al 2% del gasto total en asistencia médica. Y también se sabe que el asma mal controlada es muy costosa. Sin embargo, cuando el tratamiento es adecuado, se ahorra en costos de la atención, sobre todo cuando los pacientes tienen que ir a urgencias o tienen que ser hospitalizados. Estas son las características clínicas descritas por el estudio de Wang en el New England Journal de marzo de este año, donde muestra que la severidad de la enfermedad es muy alta. La distribución de la enfermedad es bastante variable, observando que en el grupo de niños pequeños es muy poco prevalente y empieza a aumentar a lo largo del tiempo a partir de los 15 años y va aumentando de manera muy significativa a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo es la relación entre asma y COVID? Esto se ha establecido también a partir de los estudios. Este es un estudio de BOAST que establece en 7 estudios en China que se han publicado de enero a marzo de 2020 en niños diagnosticados con COVID-19, y de estos solo uno tenía asma y los síntomas que presentaron en general fueron tos en el 55%, fiebre 62%, dolor de garganta 22%, moco nasal 13%, gastroenteritis 17%, y también muestra que hay cambios radiológicos importantes en un 32% de los casos, y en el TAC también se encuentran afectación en uno o los dos pulmones hasta en un 36%. Este es el reporte de la primera semana de abril del CDC de 2.572 niños infectados por COVID-19. 345 tenían información acerca de sus condiciones de base y el 23% tenían al menos una patología subyacente, siendo la enfermedad pulmonar crónica, incluyendo el asma, la más frecuente. De ahí que el gran interrogante es cuál es la correlación que hay entre la presencia de asma y la aparición de la enfermedad por COVID-19. Entonces, en relación con esta pregunta, ¿existe un incremento en el riesgo de adquirir infección por COVID-19 en el paciente asmático? Parece que no hay un incremento significativo en el riesgo de adquirir infección por SARS-CoV-2 comparado con la población en general, pero si soy asmático, en caso de tener infección por COVID-19, podría incrementarse el riesgo de cursar con exacerbación grave. Este es otro artículo del grupo de Chang, que caracteriza a 140 pacientes infectados con SARS-CoV en Wuhan, China, y encuentra que la presencia de asma y rinitis es prácticamente cero, lo cual hace pensar que este es un factor protector para la aparición de la infección. Sin embargo, hay dudas respecto a si se hizo un subregistro de esta enfermedad en estos pacientes. Este es el estudio de Chen, en donde se analiza también las comorbilidades asociadas a la enfermedad por coronavirus, y encuentran que la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular es la más frecuente, enfermedad sistémica digestiva en segundo lugar, enfermedad endocrina, tumores malignos, enfermedad del sistema nervioso central, y aparece la enfermedad del sistema respiratorio apenas con el 1%, lo cual hace pensar que esta es una correlación negativa en estos pacientes. ¿Qué explicación podría haber para que los asmáticos y sobre todo los asmáticos alérgicos pudieran tener menos incidencia de infección por COVID-19? Pues este estudio recientemente aparecido, donde se hace una correlación entre el asma y la expresión del receptor AC2 en los pacientes pediátricos y adultos. Toman 385 niños y les hacen
biopsia de epitelio respiratorio. Ellos, la mayoría son asmáticos, y encuentran que la expresión del AC2 es menor en estos pacientes, incluso cuando se les hace un reto con alergenos, lo cual hace pensar que los pacientes asmáticos definitivamente tienen una regulación negativa frente al receptor AC2, y esto los hace menos propensos a la infección por coronavirus. ¿Son las enfermedades respiratorias crónicas o sus tratamientos un factor de riesgo para infección por COVID-19? Pues este estudio publicado en Lancet de abril de 2020 encuentra que en la China, en 44.672 pacientes, la enfermedad respiratoria crónica ocurre en el 2 al 4% y no encuentran casos de asma. Lo mismo en las series de Toronto, Taipei, Taiwán, Hong Kong y otras ciudades de China, donde la incidencia de asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades. Entonces, la pregunta que nos hacemos respecto a los pacientes asmáticos es si deben o no usar los esteroides inhalados durante la presencia de la pandemia. La recomendación es continuar o incluso reiniciar el esteroide inhalado durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué se espera? Que cuando el paciente logre un mejor control del asma, el paciente tendría una menor probabilidad de desarrollar síntomas relacionados con asma, aún en presencia de COVID. Tampoco se ha encontrado evidencia de que los esteroides inhalados incrementen el riesgo de infección por COVID-19 o incremente la gravedad de la infección. En cambio, la infección por COVID-19 sí incrementa la probabilidad de exacerbación del asma en pacientes no controlados, de ahí que sea indispensable lograr el control del asma en estos pacientes. Recordemos que desde el año 2019 la China nos trae una recomendación importante, y es que necesitamos reducir el riesgo de exacerbaciones graves mediante el uso habitual de medicamentos controladores que contienen corticoides inhalados, aún en los pasos bajos del tratamiento. Aquí observamos que la recomendación actual para el paso 1 es utilizar como primera opción bajas dosis de corticoides asociadas a formoterol a necesidad, o como segunda opción bajas dosis de corticoides tomadas durante las épocas en que el paciente hace exacerbaciones. Y en las demás categorías, paso 2 y paso 3, los corticoides pasan a ser la piedra angular del tratamiento, asociándose, si es necesario, un segundo controlador. Otros estudios que favorecen el uso de corticoides en los pacientes con asma son estos dos. Este estudio japonés, en donde la administración de ciclesonida inhalada bloquea la replicación del coronavirus in vitro, lo cual hace pensar que la administración de corticoides en estos pacientes podría ser un factor de resistencia frente al virus. Y también está este estudio en donde la adición de glicopirronio y formoterol a la budesonida podría inhibir el crecimiento del coronavirus en estos pacientes, podriendo ser una otra evidencia de que hay un factor protector en estos pacientes. Por último, hay una revisión sistemática de la literatura hecha por el ERS, que a partir de una pregunta similar a la que nos estamos haciendo hoy, si la corticoides inhalados y el COVID-19 tienen una correlación, se hace una revisión sistemática con una perspectiva clínica, teniendo en cuenta que pueden haber diferentes escenarios clínicos. Un paciente previamente sano o un paciente con enfermedad crónica puede exponerse al COVID. Estos pacientes pudieran tener un curso asintomático o de síntomas leves y recuperarse, pero también puede haber el caso de un paciente que, a pesar de estar tomando corticoides, hace un cuadro de tos y fiebre y posiblemente evolucione hacia los infiltrados pulmonares, pero en general estos pacientes evolucionan de una manera satisfactoria y la gran mayoría toman este camino y se recuperan. De tal manera que ellos revisan 771 publicaciones iniciales, 59 en full text. No encuentran mucha información sobre estados premórbidos o uso previo de corticoide nasal inhalado. Hay pocos estudios para reportar la prevalencia de comorbilidades, por lo tanto no logran sacar unas conclusiones muy claras. Tampoco encuentran unos datos de severidad de la enfermedad previa que permitan sacar conclusiones, y establecen que a partir de esta literatura
no se pueden sacar unas conclusiones definitivas, se necesitan estudios prospectivos urgentes, ya muchos de ellos en curso. Sin embargo, recomiendan continuar los corticoides inhalados y garantizar el control del asma, y no se recomienda aumentar dosis de corticoides inhalados al inicio de las exacerbaciones, sino dar un ciclo de corticoide oral tal como lo establecen las guías vigentes. Entonces, ¿cómo se recomendaría abordar las exacerbaciones de asma durante la pandemia? Sabemos que las infecciones virales del tracto respiratorio son una causa común de exacerbación asmática y que dentro de estos el COVID-19 podría ser una causa de exacerbación. No existen datos para evaluar la relación en el riesgo de exacerbación y la gravedad de exacerbación asociada al COVID-19, pero la historia ha mostrado que los coronavirus no pandémicos que ya están circulando desde hace varios años en la comunidad en todo el mundo sí se asocian a exacerbaciones del asma. Por lo tanto, la recomendación es no contraindicar el uso de ciclos cortos de esteroides en estos pacientes y sí darles una atención adecuada. ¿Cómo se recomienda abordar la exacerbación en asma durante la pandemia? Pues en caso de tener que acudir al servicio de urgencia a algún centro sanitario, se recomienda el uso de mascarilla protectora y seguir en lo posible las medidas protectoras que se han establecido para todos los pacientes en la comunidad. Hay que recordarle a los pacientes que en caso de asistir a urgencias por síntomas respiratorios propios de una crisis asmática, lleve consigo su propia cámara espaciadora y mascarilla para el uso de inhaladores de manera individualizada en caso precisado. Y en caso de cualquier duda, contactar con su médico de referencia. Y establecen unas páginas donde los pacientes pueden obtener información. ¿Cómo podríamos diferenciar una exacerbación de asma versus una enfermedad por COVID-2? Pues ya sabemos que el COVID presenta una circulación comunitaria. La persona se presenta con una infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución que requiere manejo intrahospitalario, y sobre todo es muy importante tener en cuenta el grupo de los adultos mayores. En concordancia, la exacerbación de asma se caracteriza por los síntomas clásicos de tos, sibilancias, opresión del pecho, disnea, disminución progresiva de la función pulmonar, eventualmente fiebre y desencadenantes, generalmente infecciones virales leves, generalmente influenza, parainfluenza, rinovirus. Sin embargo, se ha tratado de establecer como un diagnóstico importante la presencia o no de fiebre. Sabemos que uno de los datos clásicos de la presencia de COVID-19 es la presencia de fiebre alta persistente. Sin embargo, en los niños es un dato no muy frecuente. Se ha considerado que es un síntoma que aparece en no más del 50% de los pacientes, por lo tanto, no podría ser un síntoma tan específico del COVID-19. Sin embargo, la constelación de síntomas del COVID-19 son generalmente más severos, más abruptos y de una presentación mucho más dramática. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir las exacerbaciones de asma? Pues a través de evitar las exposiciones desencadenantes, no suspender los corticoides inhalados, seguir un plan de acción en casa y mantener el estado de vacunación. Y ya conocemos las medidas de control para el COVID-19. Quédate en casa, lavarse las manos con frecuencia, mantener una distancia segura de cualquier persona que tose o estornuda, no tocar ojos, nariz o boca. Cuando tosa o estornudo, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo, y no realizar nebulizaciones para evitar la dispersión de aerosoles y generar infección en las personas que estén alrededor. Esta es una aproximación en triage de los pacientes con exacerbaciones de asma durante la pandemia. Vemos que hay dos categorías: pacientes con alta sospecha de COVID-19 y pacientes con baja sospecha de COVID-19. Si el paciente está en esta categoría, alta sospecha de COVID-19, pero el riesgo de severidad de asma es baja, estos pacientes pueden ser evaluados a través de una teleconsulta y manejados desde la distancia sin necesidad de acudir al servicio de urgencia. En el caso de un paciente de alta sospecha de asma, pero con una severidad alta o riesgo o diagnóstico incierto, es necesario hacer una evaluación presencial en donde el paciente esté evaluado en una situación de, ojalá, un consultorio con el sistema de presión negativo para evitar la dispersión del virus.
En los casos de baja sospecha de COVID-19 se establecen dos categorías: los pacientes de bajo riesgo de COVID y baja severidad del asma. Estos pacientes pueden ser manejados por teleconsulta, pero si el paciente está en bajo riesgo de COVID con una alta severidad del asma, se necesita una evaluación presencial, en la cual puede ser en un sitio de cuidado primario o en una clínica de alergia. En todo caso, el plan de acción para el manejo de las exacerbaciones debe incluir las medidas habituales del paciente para el control del asma. Estos pacientes pudieran eventualmente aumentarse las dosis de corticoides, sin embargo, no es la conducta más apropiada. Lo más recomendable es aumentar el tratamiento de descarte, aumentar el medicamento controlador de forma temprana y revisar la respuesta. Y si el pico flujo está por debajo del 60% o el paciente está en una crisis clínicamente severa, se debe agregar prednisolona. En el caso de los niños, 1 a 2 miligramos por kilo al día. Y la última pregunta que se han hecho los médicos investigadores sobre el asma es si la terapia biológica durante la pandemia del COVID-19 debe ser continuada. Sí, la evidencia muestra que la terapia biológica no interfiere con la respuesta inmune frente al COVID-19. En cambio, el tener una suspensión abrupta de estos medicamentos sí podría aumentar el riesgo de exacerbación de asma. Si las terapias biológicas se interrumpen temporalmente, se debe intensificar las terapias controladas de forma individualizada y se debe considerar cambiar a los pacientes a la autoadministración de terapia biológica en el hogar. Si esto es posible, puede iniciarse en el consultorio, preferiblemente un máximo de 1 o 2 visitas, y luego pasar a la administración domiciliaria. Esto es un recurso que pudiera ser útil, pero difícil de aplicar en la práctica diaria, porque la gran mayoría de los pacientes no están entrenados para la autoadministración. Otro aspecto importante para resaltar en los pacientes con asma es el cuidado de los dispositivos médicos, en especial en este momento en que hay riesgo de transmisión de infección por COVID. Hay que asegurarse que los pacientes y los cuidadores se laven las manos y limpien los equipos, todos los equipos que posean máscaras, espaciadores, picoflujos, y que usen detergentes o el líquido necesario para desinfectar de acuerdo a la recomendación de los fabricantes. No se deben compartir equipos médicos y, como lo hemos dicho varias veces, evitar uso de nebulizadores. También las autoridades sanitarias deberían propender por lograr que los pacientes tengan un comportamiento adecuado frente a la enfermedad. Hay que organizar los pacientes ambulatorios para que continúen con distanciamiento social y no contacto en lo posible con staff médico. Y una cosa importante es prescribir los medicamentos del asma para cubrir las necesidades del paciente por al menos 30 días de tratamiento, porque se interroga que estos pacientes deben tener una suplencia adecuada para las épocas de cuarentena, pero sin que sobrepasen demasiado este tiempo, porque estos pacientes deben tener unos ajustes de tratamiento en la medida en que vayan evolucionando. Ya hemos dicho que hay que tomar todas las medidas de precaución de limpieza y desinfección de superficies, asegurarse que no haya personas con asma en la habitación, reducir el uso de desinfectantes que puedan provocar ataques de asma. Esto es muy importante. Hoy en día, pues la obsesividad frente a la limpieza lleva a que se usen de manera exagerada líquidos que producen vapores que generan reacciones en los niños con asma. Sin embargo, hay que limpiar y desinfectar todas las superficies y todos los sitios de contacto del paciente, y rociar o humedecer un paño o toallita limpia al producto en vez de rociarlo directamente sobre la superficie, y si es posible de acuerdo con la etiqueta del producto. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las recomendaciones para asma y COVID-19 que nos trae Gina? En primer lugar, indicar a los pacientes que continúan con la medicación prescrita, en este caso el corticoide inhalado. Los medicamentos se deben continuar de forma usual, ya que la suspensión puede llevar a una exacerbación, y los pacientes de asma severa deben continuar la terapia biológica. 2, asegúrese que todos los pacientes tengan en claro su plan de acción, como por ejemplo incremento de la medicación de control y alivio cuando los síntomas empeoren, si es necesario darle un ciclo corto de esteroide oral en caso de exacerbación, y saber cuándo deben asistir a urgencias. Evite nebulizaciones en lo posible, porque las nebulizaciones incrementan el riesgo de contagio del COVID-19, y los inhaladores de dosis medida con espaciadores son ideales para el manejo de la exacerbación.
4, evite realizar espirometría en pacientes con sospecha y o confirmación de COVID, ya que la espirometría incrementa el riesgo de contagio. Mientras exista transmisión comunitaria del virus, evite realizar espirometrías y tome precauciones de contacto y protección de gotas si es indispensable realizar la espirometría. 5. Sigue estrictos protocolos de control de infecciones si se requiere realizar procedimientos que pueden generar aerosoles, por ejemplo, nebulizaciones, oxigenoterapia, incluso cuando son cánulas nasales, inducción de esputo, ventilación manual, ventilación no invasiva e intubación. Y por último, se recomienda seguir los consejos de salud locales sobre estrategias de higiene y el uso de equipos de protección personal a medida que haya nueva información disponible, o sea, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales. En respuesta a toda esta problemática, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica generaron unas recomendaciones para el tratamiento del asma durante la contingencia causada por COVID-19 en Colombia. Y confirman lo que viene diciendo el GINA: hay que continuar el uso de esteroides inhalados, evitar el uso de nebulizaciones y establecer un plan de acción. También recomienda mantener el esquema de inmunizaciones y en especial no dejar de lado la vacunación anual de influenza para todos los pacientes y la vacunación contra el neumococo. Y por último, recomendaciones de uso de terapia biológica. En pacientes con asma grave se debe continuar la terapia biológica y no se recomienda suspender. También da unas recomendaciones respecto al uso de medicamentos, tener la medicación necesaria por mínimo un mes, evitar la exposición a sustancias o alergenos que aumenten los síntomas de asma, utilizar cuando sea posible opciones de teleconsulta o consulta a distancia telefónica o por internet con su médico tratante para el control de la enfermedad, solicitar al médico un plan de acción del asma en caso de que presente deterioro y requiera hacer. Y todas las recomendaciones con respecto a la desinfección y en los cuidados de aislamiento social. Entonces nos queda como un reto importante a partir de la aparición del COVID-19 la telemedicina, ya que esta es una estrategia que se puede usar para que por medio de una evaluación a distancia, hasta donde es posible utilizar este recurso, valorar adecuadamente un paciente y darle una atención utilizando la tecnología disponible. En relación a esto, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica tiene una guía de recomendación general para la implementación de las consultas. Esta se hizo para los neumólogos pediatras de la asociación que trabajan en Colombia, pero está disponible en la página de la asociación para que ustedes puedan consultarla y tomar algunos parámetros para establecer una teleconsulta para poder atender a sus pacientes y evitarles asistir a los centros de salud, a los hospitales y disminuir la posibilidad de diseminación del virus. Otro tema que vale la pena resaltar en el paciente con asma es el manejo de las comorbilidades asociadas, en especial la rinitis alérgica. Sabemos que tenemos dificultades a veces para diferenciar entre resfriado común y rinitis alérgica, sin embargo, podemos establecer que un resfriado común es un cuadro de evolución rápida, leve, que rara vez cursa con fiebre, que cursa con algo de congestión nasal y mocos, pero sin dificultad respiratoria y sin síntomas sistémicos, sin síntomas intestinales, pero con algo de prurito de una duración corta. En cambio, la rinitis alérgica es un cuadro mucho más larvado, de evolución mucho más larga. En general, se asocia a síntomas importantes como prurito, flujo nasal y estornudos, mientras que el COVID-19 es un cuadro muy adulto que se presenta a cualquier edad. Es poco frecuente la congestión nasal, en cambio sí muy frecuente la dificultad respiratoria. Hay muchos síntomas sistémicos como cansancio, dolor muscular y también síntomas digestivos, y la evolución es muy rápida en el curso de 1 a 2 semanas. ¿Qué dice la Asociación de Alergias Americana respecto a cómo planear la contingencia para los pacientes alérgicos y que asisten a las clínicas inmunológicas? Pues lo que recomiendan es tratar de evitar que estos pacientes asistan a los centros de salud. Estas evaluaciones presenciales se deben posponer. La teleconsulta puede ser una opción.
posponer pruebas cutáneas o realizar pruebas serológicas en cambio. Y los pacientes crónicos deberían continuar los corticoides nasales porque asimilando a lo que pasa con los pacientes asmáticos, pueden tener esto como un factor protector para las infecciones por COVID-19. Y también recomiendan evitar la inmunoterapia, el inicio de inmunoterapia en estos momentos para no saturar los servicios hospitalarios en esta situación. En resumen, las recomendaciones generales frente al COVID-19 quedan aquí plasmadas. La primera es aconsejar a los pacientes con asma que continúen tomando los medicamentos recetados para el asma, particularmente los corticoides inhalados. En segundo lugar, los medicamentos para el asma deben continuarse como de costumbre y detener los corticoides podría ser potencialmente peligroso y ser una causa de empeoramiento del asma. Y para pacientes con asma severa se recomienda continuar la terapia biológica y no detener los corticoides orales si han sido recetados. Y por último, establecer un plan de acción escrito, como por ejemplo incrementar el inhalador sin empeorar los síntomas. Se puede dar un ciclo corto de esteroide oral de ser necesario y evitar las nebulizaciones o micronebulizaciones. Estos son los recursos de información, se los podemos compartir si ustedes los quieren, en donde les podemos, donde están establecidos todas estas guías de manejo y donde ustedes pueden profundizar y tomar ideas para poderlas aplicar con sus pacientes. Por último, un consejo frente a cómo abordar nuestra pandemia. Estas son las actitudes necesarias para ayudar a manejar mejor a nuestros pacientes durante la pandemia. Lo recomendado es compasión, humildad y sentido común. Y por último, hacer un homenaje a todos los médicos que atienden pacientes en la primera línea de acción. Son nuestros héroes, indudablemente, son las personas que están afrontando esta situación tan dura para el mundo y merecen todo nuestro aprecio, respeto y admiración. Este es mi correo electrónico por si ustedes quieren escribirme y hacerme cualquier tipo de consulta, ovaron@neumológica.org. Muchas gracias y pasamos a la sesión de preguntas. También que hay que terminar con los protagonismos individuales. Sí, buenas noches, doctor Oscar. ¿Me escucha? Sí, señora. Listo, volvemos entonces acá y por favor las personas que están conectadas directamente desde Zoom pueden levantar la mano. Hay una opción en su chat que les va a indicar levantar la mano. Acá, por ejemplo, tenemos a Gaudí. Ella levanta la mano y le vamos a dar paso para que haga la pregunta que tiene pendiente. Gaudí. Bueno, vemos que está de pronto desconectada. ¿Aló? No. ¿Aló? Hola. ¿Sí estás en línea? Sí, estoy en línea. Perfecto. Sí. Ok. ¿Qué pregunta tienes para el doctor Oscar? Con respecto a lo de rinitis alérgica, estamos en primavera y hay bastante brotes de rinitis. Mi pregunta es, ¿el uso de antialérgico constante o Montelukast con levocetirizina puede promover a que el paciente con rinitis esté más susceptible a contraer coronavirus tomando ese tipo de medicamento diario? Pues mire, yo le quiero reforzar el concepto que le dije durante la conferencia, y es que los pacientes con rinitis alérgica, si se trata de una enfermedad de carácter persistente, de moderado a severo, deberían ir con un corticoide nasal permanente hasta que superen por completo los síntomas. No tengo datos y no se ha hecho ninguna revisión al respecto, creo, entre una correlación entre el uso de antihistamínicos de manera permanente o inhibidores del leucotrieno y la asociación con infecciones por COVID, pero no creo que por mecanismos fisiopatológicos ni por mecanismos farmacológicos pudiera haber una correlación negativa, de tal manera que, al igual que en el asma, lo más importante es tener al paciente controlado de sus síntomas
porque necesariamente mientras mejor controlado esté de sus síntomas, menos riesgo tiene de exacerbaciones. Se ha establecido, por ejemplo, que es mucho más frecuente que un paciente asmático o rinítico no controlado se exacerbe sus síntomas por causas diferentes al COVID que por la misma infección. De tal manera que es mucho más importante lograr un buen control del paciente porque el riesgo de exacerbarse está ahí latente por infecciones o por exposiciones ambientales. Doctor Oscar. ¿Sí? En Facebook, Jaime Gómez pregunta, ¿cuáles son las vacunas específicas que se le deben aplicar a los niños asmáticos? Me refiero a que los pacientes asmáticos deberían recibir prevención frente a dos enfermedades importantes, que es la influenza y el neumococo. De tal manera que estamos recomendando continuar con la vacunación de influenza anual, estacional, de acuerdo con los calendarios estacionales de cada país. Sí. Y la vacuna de neumococo en los niños pequeños, recomendamos, en los menores de 5 años, recomendamos hacerles refuerzos con las vacunas de 13 valencias y en los mayores de 60 años, la vacuna con 23 valencias a todos los mayores de 60 años. Sara en Facebook dice, entonces podríamos afirmar que el asma sería un factor de riesgo para esta pandemia independientemente si está o no controlada. Lo que parece mostrar la evidencia es que la prevalencia de enfermos severos con COVID-19 es muy baja entre los pacientes asmáticos. Creo que el mensaje que ha quedado a lo largo de la conferencia es que el paciente asmático bien controlado tiene un riesgo bajo de complicaciones frente al COVID-19. Probablemente hay dos factores a favor del paciente asmático para disminuir el riesgo de infecciones por COVID. Uno, la expresión del receptor ECA2, como les mostré en el estudio que se hizo recientemente. Y dos, parece ser que el control de la inflamación producido por el uso apropiado de los corticoides inhalados disminuye el riesgo de afectación por COVID-19. De tal manera que esos podrían ser dos factores favorables. Pero lo contrario también es cierto. Si un paciente asmático está mal controlado de su asma, tiene un riesgo más alto de que al adquirir una infección por COVID-19 tenga mayores complicaciones. Ok, acá directamente desde Zoom, Jorge tiene una pregunta. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, correcto, muchas gracias. Doctor Oscar, muy buenas noches. Jorge Lozano, Jorge, de ¿cómo está? Bucaramanga. Bien, Hola, Jorge. bien, gracias. Hola, ¿qué más? Bien, bien, doctor Oscar. Oscar, mira, hay una pregunta que a mí me ha inquietado porque me pusieron a revisar el tema en la universidad y la pregunta concreta para el experto es la siguiente. Acerca del uso de macrólidos en pacientes muy sospechosos de tener COVID y asma, ¿hay alguna recomendación que hayan considerado en particular, más aún teniendo en cuenta el hecho de que existe un subgrupo etario en donde las compensaciones del asma son precipitadas por atípicos? Pues mira, doctor Jorge, no encontré ninguna literatura que mencione este tema como algo prioritario. Desde luego que las experiencias que ha habido con macrólidos en COVID-19 han mostrado algún grado de respuesta favorable, pero ha sido series de casos muy pequeñas y no se pueden considerar como recomendaciones definitivas. Tal vez poniendo en contexto la situación de que los pacientes asmáticos tienen una correlación importante con la presencia de gérmenes atípicos, pues ahí es donde ha aparecido la posibilidad de que los macrólidos puedan ser útiles en las exacerbaciones. Pero no hay una recomendación definitiva frente a esto, ni hay una
literatura suficiente que nos permita tomar una determinación clara frente a este tema. Oscar, entiendo que en la guía no hicieron de pronto ninguna consideración acerca de alguna formulación compasiva para casos graves ni nada, ¿no? No, no se menciona. No, Okay. no se ha podido Listo. tomar esa decisión. Ok, listo. Gracias, Oscar. Muy amable. ¿Con gusto? Bueno. Doctor Oscar, en Facebook, Adriana Prieto pregunta, ¿uso de corticoides inhalados en pacientes asmáticos controlado por cuánto tiempo lo aconseja en tiempos de pandemia? ¿Conoce alguna correlación como factor protector de uso de la molécula de capsaicina como factor protector de cuadro respiratorio? La recomendación general en asma es que el paciente debe recibir corticoides inhalados por el tiempo que sea necesario hasta lograr un control completo de los síntomas. Esto podría tomar entre 4 a 6 meses en promedio. Se evalúa al paciente periódicamente desde el punto de vista de síntomas y desde el punto de vista de función pulmonar. Y si el paciente logra un control completo de los síntomas y tiene una función pulmonar normal, los corticoides pueden ser disminuidos y posteriormente retirados. Con relación a la segunda pregunta, no tengo una respuesta definitiva. Es un estudio in vitro en el que se logró una inhibición del crecimiento del COVID-19, pero no hay estudios clínicos hasta ahora que nos permitan saber si este hallazgo in vitro se puede reproducir en las situaciones clínicas y se convierte en una recomendación. Karen Sánchez en Facebook pregunta también, ¿un profesional de la salud con asma severa mal controlado y uso de biológicos debería ser reasignado para labores como teletrabajo? Pues digamos lo que se ha establecido es que los pacientes que están recibiendo biológicos no tienen una disminución de la respuesta inmunológica frente al COVID-19. Sin embargo, pues un paciente que esté recibiendo biológicos significa que es un paciente que tiene un asma severa y que por lo tanto tiene un alto riesgo de exacerbaciones si llega a adquirir la infección por coronavirus. De tal manera que sí sería un paciente que tendría un riesgo aumentado de tener exacerbaciones fuertes del asma frente a una infección por COVID. Y yo pensaría que podría ser un candidato para no tener contacto con pacientes y disminuir el riesgo de infecciones. Leonor en Facebook también pregunta, ¿cuál sería el mejor sistema de administración de oxígeno para evitar o disminuir la aerolización en pacientes que aún no requieren ventilación mecánica? Pues definitivamente un sistema de bajo flujo por cánula nasal es el que menor riesgo tiene. Ya está establecido que cualquier sistema de alto flujo, incluso un sistema de bajo flujo con fracciones inspiradas altas o con flujos de oxígeno de más de 6 litros por minuto, podrían dispersar partículas. De tal manera que ahí es sopesar riesgo-beneficio. Definitivamente, si el paciente está necesitando un aporte de oxígeno alto, hay que suministrárselo. Lo que habría que hacer es tomar todas las medidas de control de dispersión de la infección y todas las medidas de elementos de protección personal para el personal de salud para evitar los contagios. Rafael Pica pregunta, paciente de 3 años a quien se le suspendió ICC antes de la pandemia controlado, actualmente presenta asma leve o moderado. ¿Es recomendable reinstalarlos? Sí, la recomendación es que todo paciente que tenga un asma no controlada y necesite el uso de medicamentos controladores debería estarlos usando de manera permanente en toda esta temporada hasta que superemos la época de pandemia. En Zoom, acá en la plataforma de Zoom, ¿alguna otra persona tiene una pregunta para el doctor Oscar? En el chat.
En el chat hay una pregunta sobre hidroxicloroquina en niño asmático con COVID. ¿Cuál es la pregunta? En el chat alguien escribió hidroxicloroquina en niños asmáticos con COVID. Pues digamos que la hidroxicloroquina se ha planteado como un tratamiento para manejar pacientes con COVID en formas moderadas a severas. Si, independientemente de la condición de base que tenga el paciente, si cae en esa categoría de severidad, podría ser un recurso terapéutico recomendado en este momento. ¿Alguien más tiene otra pregunta? En Facebook, el doctor Luis Alan Lora tiene una pregunta. Luis Alan Lora efectivamente dice, estupendo, Oscar, felicidades. Con relación al COVID-19, ¿ustedes han utilizado ivermectina? No, todavía no hemos tenido esa oportunidad. Sabemos que esto viene de un estudio in vitro donde mostró eficacia en la inhibición del crecimiento del coronavirus. Después salió un estudio ya de categoría de una investigación básica en una serie de casos donde administraron ivermectina con resultados favorables clínicamente con disminución de los episodios de falla respiratoria, pero aún no tenemos una evidencia suficiente como para recomendarla de manera habitual en estos pacientes. Jessica García también comenta un caso, dice, paciente de 2 años, asma controlada con antileucotrienos y ICS, suspendido antes de pandemia y controlado hasta hace un mes con crisis leves. Se reinició ICS, ¿debe reiniciarse también antileucotrienos? Yo consideraría que con una dosis baja de corticoide inhalado podría ser suficiente para ese paciente. En Zoom, ¿tienen alguna otra pregunta? En Facebook, hasta el momento no han llegado más preguntas. Zuleima acaba de preguntar. En pacientes con alergias en piel activa, rinitis activa, pero asma controlada, ¿se beneficia la corticoides durante la pandemia? Como les decía, cualquier paciente que venga con una asma crónica que no esté completamente controlada, independientemente de que tenga o no tenga corticoides, el paciente debería reiniciarlos para tener un control suficiente de la enfermedad y prevenir la aparición de exacerbaciones. Ana María Robledo en Facebook dice, ¿qué recomendación hay respecto al uso de antileucotrienos? No hay nada específico. Si el paciente viene utilizando antileucotrienos y con el antileucotrieno está controlado, es mejor continuarlo. En Facebook, Cristian Torrejón dice, buenas noches, los saludo desde Perú. Una consulta, ¿han tenido experiencia de uso de hidroxicloroquina con profilaxis en personal de salud? No, para nada. No está dentro de las recomendaciones. Y por último, doctor Oscar, ¿algún manejo alternativo estaría indicado? Pregunta Sonia Zapata en Facebook. Bueno, si se refiere a medicamentos bioregulatorios o medicamentos que tengan efectos sobre el sistema inmunológico, pues
No hay todavía estudios específicos para COVID-19, pero con base en los estudios que hay en otras situaciones clínicas, pues hay una evidencia no muy definitiva, pero puede ser un recurso para disminuir el riesgo de infección. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Barón, una pequeña pregunta. ¿Qué experiencia ha tenido usted con el uso de Sumat en niños? ¿Con el uso de qué, perdóneme? Del tocilizumab. No lo entiendo. Ay, Dios, no oye. El tocilizumab. No lo conozco. ¿Eso es? ¿Omalizumab? Sí. ¿Omalizumab? Sí, un similar a este. Bueno, nosotros estamos usando omalizumab. Omalizumab, sí, se conoce. En niños desde los 5 años, en asmas que no han sido controlados en paso 4 y son de tipo alérgico. Asma y COVID. No para nada. En COVID específicamente no. Y existe un esquema definido, dependiendo de la severidad del COVID, en niños asmáticos. O sea, tratamiento es definido ya. No, digamos que ya tenemos los esquemas terapéuticos para COVID de acuerdo a la severidad, y a partir de moderados con neumonía, pues se tienen recursos terapéuticos que no tienen pues una evidencia definitiva, pero que es lo que podemos hacer por ahora en estos pacientes. Pero, Okay. son los mismos esquemas de cualquier otro paciente, independientemente de si tienen asma o no. Ok. Y por último, me excusa que insista tanto. ¿Qué hallazgos radiológicos encuentran ustedes característicos en niños asmáticos que puedan ser similares a los hallazgos radiológicos, ya sea radiografía, tomografía, en adultos con COVID? ¿Son las mismas hallazgos o tiene alguna diferencia? Pues digamos en general en COVID, los hallazgos radiológicos en niños son bastante propios de esa edad. Se relaciona más con los infiltrados en virus merilado con halo, claro, que es lo más característico en los niños. Pero hay diferentes patrones, hay patrones típicos, hay patrones atípicos. Hay una clasificación ya en este momento establecida para eso, pero hay unos hallazgos bastante característicos de los niños que son bien diferentes a las del adulto. De tal manera que ya está eso clasificado y si usted está interesado, me puede escribir al correo y yo le mando la bibliografía sobre eso. Ok, interesante. Por último, voy a hacer varias preguntas porque veo que nadie está preguntando ya. En mi país hay médicos que están usando ivermectina, como usted pudo oír ahorita que algunas personas preguntaron. Sí. El mecanismo de acción de la ivermectina a nivel de lo que es el genoma viral, no sé si está definido el mecanismo de cómo va a actuar esta dentro del virus. No existe, como usted dijo, ningún estudio randomizado, ningún estudio de seguimiento, ningún estudio en grandes cantidades que te permita a ti usar a la misma. Yo por lo menos una vez alguien me preguntó y le dije, bueno, pruébala, no se pierde nada. Estamos ante una pandemia, creo que estamos todos probando. La mayoría estamos probando. Sí, lo que usted dice. Entonces, tú puedes llamarla, como yo vi algunos chats nuestros, que sí, que cura, que esto. Entonces me quedé con la, digo yo, pero óyeme, tú no tienes ningún estudio que te dé soporte necesario a seguimiento a largo plazo con una gran casuística que te puede hacer este tipo de tratamiento. Entonces yo me digo, yo creo que yo en ese aspecto sería un gran conservador. No hay estudios suficientes. No, yo revisé mucha literatura. En esta cuarentena me he dedicado a esto, pero me llama mucho la atención y le hago a usted la misma pregunta que yo me hago y le he hecho a otros colegas. Después del COVID, si es que pasa, que lo dudo. Creo que vamos a tener COVID por mucho tiempo.
después del COVID, ¿cuáles serán las secuelas de todos nuestros pacientes que logran sobrevivir a la enfermedad a largo plazo? ¿Serán pulmones fibróticos? ¿Qué pasará respecto a eso? Pues digamos lo que se está viendo en este momento es que los pacientes que hacen formas severas hacen un daño alveolar difuso y posiblemente esto traiga posteriormente una respuesta fibrótica y probablemente los pacientes van a quedar con una fibrosis pulmonar, con una enfermedad pulmonar restrictiva, con una limitación funcional bastante notoria. Es lo que parece ser, pero todavía no hay suficientes series de casos que nos digan exactamente qué es lo que está pasando. Pero que van a quedar pacientes con secuelas, si han tenido enfermedades graves, seguro que sí. Uso de tocilizumab en niños, ¿lo han usado? No. Yo le digo que no. Okay. No. Entonces yo creo que se beneficiaría mucho el uso de esteroides de una manera y otra, creo. Pues el problema que hay con los corticoides es que parecían tener utilidad en el paciente que entraba en esa fase de la tormenta de citoquinas, pero los resultados clínicos no han sido tan halagadores, entonces los están dejando como una última opción. Bueno. Muchas gracias, doctor Barón. Bueno, igualmente, gracias por participar, muy amable. Gracias. Doctor, una última pregunta para finalizar la conferencia de hoy. Sí. Preguntan, ¿se recomendaría una molécula de corticoide inhalado en la pandemia entre uno u otra molécula? Pues no hay estudios todavía comparativos entre ellas y en general los corticoides a dosis equiparables son bastante equivalentes en resultados clínicos. Obviamente que hay corticoides con beneficios farmacológicos mayores, mayor efecto antiinflamatorio, mejor adherencia al epitelio, mejor vida media, menos biodisponibilidad. Entonces, pues las mismas ventajas que obtenemos en el paciente común y corriente, pues se podrían aprovechar en el paciente cuando estamos frente a la pandemia. Ok, por acá tenemos entonces a Laura Becerra, a la doctora Laura, que nos quiere decir unas palabras. Doctora, ¿nos escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, doctor Barón, de parte de CIPLA y a todo ACMI y a usted como Community Manager, queremos darle las gracias por su tiempo y por su conocimiento. En estos momentos de incertidumbre, este tipo de espacios con información tan clara y precisa son muy valiosos. Gracias a todos los médicos y profesionales de la salud desde Colombia y Latinoamérica que se conectaron. Esperamos que estos espacios sean de apoyo y ayuda para todos. Así que me queda darles las gracias y desearles una feliz noche a todos y por favor cuídense mucho y quédense en casa. Muchas gracias a todos y feliz noche para todos y cuidémonos.